Bueno, entonces mire, continuando. Conclusión. Concluyendo acá, conclusión. G sub M, entonces, también se puede hallar a través de esta fórmula. 2 IDSS que multiplica 1 menos BGS sobre BP y aquí sobre valor absoluto de BP. Bueno, ustedes haciendo esta derivada les dio esto, ¿cierto? ¿Sí? Bien, ¿de dónde salió este BP? De la derivada interna. ¿Por qué? Al derivar internamente esto, la derivada de 1 es 0, una constante, 0, menos la derivada de BGS es 1 y me queda el BP en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces al multiplicarlo, pues me queda por menos 1 sobre BP. ¿Por qué eliminé el 1? Porque esta fórmula puede servir para un JFET de canal N como un JFET de canal P. Entonces la idea es para que me sirva para cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque yo pude haber dejado aquí el signo menos. Claro, con el menos del BP del de canal N, pues le va a dar negativo. Pero si es uno de canal P, le va a dar, bueno, le da positivo, menos, menos positivo. Si es uno de canal P, le va a dar negativo. ¿Qué pasa? La transconductancia es el inverso de una resistencia. Y ustedes saben que resistencia de valor negativo no tiene sentido físico, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué hacemos? O bueno, ¿qué hacen? Se le agrega aquí valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. Y ya está. Ejercicio mientras hago una llamadita aquí urgente. Eh, los dos ejercicios anteriores, bueno, los dos puntos Q, los dos GSUM anteriores, hállenlo con esta fórmula a ver si les da lo mismo. Recuerden que para uno nos dio 1.5 y para el otro nos dio 2.5. Entonces, por favor, hállenlo mientras hago una llamadita ahí. Claro que eso es inmediato, pero si quieren, le puedo dejar. Bueno, háganlo ahí mientras hago una llamadita, por favor.
Bueno, listo. ¿Cuáles fueron los valores? A ver. Bueno, no cuáles fueron los valores, sino pregunto. ¿Les dio igual? ¿Les dio diferente? Profe, ¿Sí? nos dio exactamente igual. Exactamente igual. Listo. Entonces quedó comprobado que cualquiera de las dos ecuaciones lo podemos utilizar. ¿Listo? Ya sea o esta forma o la otra. Claro que aquí es de forma directa, entonces ya teniendo nosotros el BGSQ, pues ya podemos determinar la transconductancia. ¿Y por qué es importante la transconductancia en un JFET? Porque ya les voy a decir entonces el modelo en AC del JFET. ¿Cómo es el modelo? Ya les voy a decir. Antes de eso, en los libros utilizan mucho que esta parte de aquí le ponen un nombre. ¿Qué nombre le ponen? Muy fácil. Esto es para un punto específico, ¿cierto? Para un punto Q. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando BGS es 0? Cuando BGSQ es 0, o mejor dicho, para un caso específico particular de BGS, para un caso específico particular de BGS, 0, cuando BGS vale 0, ¿cuánto vale GM? Entonces, mejor dicho, voy a escribirlo aquí arriba, porque esto ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos. Entonces yo digo, para BGS igual a 0, entonces GM, ¿cuánto pasa a valer? Aquí. Si esto es 0, esto tiende a ser 0, y solamente me queda este término de aquí, ¿sí? O sea, ya no se llamaría GM, sino G0. ¿Qué quiere decir el 0? Que es para cuando BGS vale 0, ¿sí? Es decir, igual a 2 IDSS sobre BP. Por eso es que en los libros ustedes pueden encontrar que GM es igual a G0. Bueno, realmente lo podemos llamar GMO o no, 0. GM0, ¿sí? Sería GM0, GM0 por 1 menos BGS sobre BP. O sea que este sería la fórmula para hallar GM. Teniendo en cuenta que GM0 vale esto. ¿Listo? Bueno, hasta ahí llegamos a esa parte. Ahora, ¿esto para qué es importante? Porque GM es un parámetro en el modelo en AC del JFET. ¿Listo? ¿Cuál es el modelo equivalente? Miren lo sencillo que es analizar un circuito JFET en pequeña señal. Un JFET, entonces, el modelo, voy a borrar esto. El modelo, vamos a escribirlo en otro color. El modelo AC del JFET, ¿cómo lo podemos representar? De la siguiente forma. Un JFET o una fuente de señal, cuando tiene enfrente un JFET que ve, él lo que va a ver es una impedancia de entrada alta. Y esa impedancia de entrada alta, entonces el JFET en pequeña señal lo va a ver de esta forma. Donde este es el surtidor, el drenador y la puerta. Y acá, él lo que va a tener es un voltaje de entrada llamada VGS minúscula. Y acá a la salida, él lo que va a tener es una fuente de corriente. ¿Sí? Es decir, un circuito abierto. En la entrada lo que voy a tener es un circuito abierto debido a ¿qué? A la alta impedancia de entrada
del JFET, ¿sí? Que esa alta impedancia de entrada, cualquier fuente lo podría ver como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque la corriente es muy pequeña, es prácticamente cero. Y acá vamos a tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Esta resistencia la vamos a llamar resistencia dinámica del drenador, ¿sí? Y acá voy a tener el drenador y aquí voy a tener la puerta y acá abajo el surtidor, ¿sí? Y acá abajo el surtidor. Entonces, este es el modelo. Este que acabo de dibujar es el modelo en pequeña señal del JFET. ¿Cuál es el procedimiento para analizar un circuito amplificador con JFET? El procedimiento es el mismo que utilizamos para el BJT. Exactamente el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían los pasos? Los pasos. Primero, vamos a escribirlo acá. Entonces ya saben, si yo digo reemplacen el JFET en su modelo equivalente en pequeña señal. Entonces, ¿qué dibujan? Esto que está aquí, ¿cierto? Esto que está acá. O sea, donde esté el JFET lo reemplazo por esto. ¿Qué valor va a tener la fuente de corriente? Pues va a tener el voltaje de entrada multiplicado por la transconductancia. O sea que sería VGS por GM. ¿Listo? VGS por GM. Por eso es que le digo que es importante hallar la transconductancia. ¿Listo? Bueno, miremos un procedimiento. Ya conocen cómo es el modelo en AC. Aquí está. El procedimiento, ¿cómo sería? Miren, voy a acomodar esto aquí porque está que se me cae hace rato. Y además que el internet no ayuda. Listo. ¿Cuáles son los pasos? Pasos para hacer un análisis en AC del JFET. ¿Sí? Pasos. En pequeña señal. ¿Sí? Pasos para pequeña señal en AC del JFET. Del JFET. Entonces, el primer paso es apagar las fuentes de DC. Apagar las fuentes de DC. Segundo, ¿cuál sería el segundo paso? Yo les dije que eran los mismos pasos que para resolver un circuito en pequeña señal con un BJT. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Después de que apago las fuentes, ¿sí? Reemplazo el modelo AC del JFET. O mejor dicho, reemplazo el JFET por su modelo equivalente en AC. ¿Y cuál es su modelo equivalente en AC? Esto, ¿sí? Ese es el modelo equivalente en AC. Y por último, hallar. Y tercero, redibujar el circuito y hallar ¿quién? Impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje, ganancia de corriente. ¿Sí?
ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje, ganancia de corriente. ¿Listo? Son los mismos pasos. Podemos ir a los apuntes del modelo del BJT y van a ser los mismos pasos. Ejemplo, rápidamente. Como ya esto lo sabemos, pues un ejemplo. Para autopolarización. Bueno, para polarización fija se lo voy a dejar se los voy a dejar a ustedes de tarea. Para autopolarización. Análisis en pequeña señal de autopolarización. ¿Cómo sería un amplificador con autopolarización? Así es un amplificador con polarización por autopolarización. ¿Sí? Esto es un amplificador. Un amplificador. Entonces, ¿qué hago para hacer el análisis en AC? Fácil. Elimino la fuente de DC, que la única que tiene es la de polarización. ¿Listo? La única que tiene es la de polarización. Al eliminarla, entonces vamos a hacer el análisis en AC. Vamos a ver si lo dibujamos pequeñito. Dibujémoslo pequeñito aquí a este lado. ¿Sí? Un momentico, me corro por acá. Vamos a dibujarlo a este lado. Estoy como un poco incómodo. Bueno. Entonces, al dibujarlo a este lado, ¿cómo me va a quedar? Primero, en los pasos se me olvidó una cosa. Suponer los condensadores como cortocircuito. Recuerden que en corriente alterna, los condensadores siempre se van a suponer como cortocircuito y en corriente directa como circuito abierto. Bueno, obviamente, bueno, retrocediendo los pasos, primero siempre uno debe hacer el análisis en DC, ¿sí? En realidad, primero, análisis en DC. O sea que a los pasos anteriores, por favor, a los pasos anteriores, agregarle que primero el análisis en DC. ¿Para qué? Para hallar el punto Q. ¿Y por qué necesitamos el punto Q? Necesitamos el punto Q para poder hallar SUM. Porque SUM se halla es alrededor de ¿quién? Del punto de operación. ¿Sí? Alrededor del punto de operación o punto Q. ¿Listo? Entonces, me faltó este paso. Importante. Pero bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? Porque para hallar GSUM tengo que hallar el punto Q. Sería bueno que al hallar el punto Q, sería bueno graficar, ¿sí? Siempre graficar es bueno porque me da muchos datos, ¿sí? Me da una idea de cómo está polarizado el JFET, ¿sí? Recuerden que como amplificador, tanto en BJT como en JFET o en transistores de efecto de campo, el punto de operación siempre es bueno que esté, ¿dónde? En el centro de la recta de carga, ¿listo? En el centro de la recta de carga. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer, ¿cuál sería el modelo equivalente para este circuito? El modelo equivalente sería voltaje de entrada. ¿Qué vemos? Un cortocircuito porque el condensador se cortocircuita. Luego, en la entrada, vemos que tiene una resistencia a tierra. Luego, me encuentro con el JFET que lo debo reemplazar por su equivalente.
lo voy a reemplazar por su modelo equivalente. Aquí está el surtidor, aquí está la puerta, aquí está la fuente, ¿sí? La resistencia, y acá la salida, pues voy a tener el voltaje de salida. Pero acá en el drenador, como aquí está el drenador está pegado a una resistencia, que como voy a eliminar la fuente de DC, esta resistencia va a ir a tierra, porque cuando yo elimino la fuente de DC, lo que hago es que esto lo mando a tierra. Por lo tanto, esta resistencia me va a aparecer acá. ¿Hacia dónde? Hacia tierra. O sea que aquí está la resistencia ¿de quién? La resistencia del drenador. Y en el surtidor, ¿qué hay? Miren dónde está el surtidor. Hay una resistencia a tierra. Entonces la mando a tierra. RS. ¿Ok? Ah, bueno. Aquí le pongo su respectivo valor, que es ¿quién? BGS por G sub M. Bueno, quedó muy pequeñito ahí, pero bueno. Si quiere, podemos dibujar este modelo más grande para autopolarización. Ya saben cómo es el amplificador por autopolarización. Entonces vamos a volverlo a dibujar aquí, pero más grande. ¿Listo? Este modelo vamos a dibujarlo acá más grande. Entonces me quedaría voltaje de entrada. Profe, qué pena, se le está cortando mucho. Ok. Bueno, voy a terminar esto y mañana continuamos a ver si... Mañana voy a poner una queja a ver si me cambian, el coso este del internet. Bueno, yo supongo que debe ser acá, no sé si de pronto también puede ser en otro lado, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar aquí. La fuente, la resistencia RD, ¿sí? Acá, RD El mayúscula. que está al lado de RS, perdón, el que está en paralelo con el capacitor es la fuente variable, ¿verdad? De corriente. La fuente de corriente, ¿sí? Esta fuente de corriente, ¿qué valor tiene? BGS, Es beta por R. no, ese es en el BJT. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 qué pena, qué pena. BGS por GM. ¿Y quién es BGS? BGS es el voltaje de entrada aquí. ¿Listo? Es este voltaje de aquí. ¿Vale? No es el voltaje BI, es el voltaje entre la puerta y el surtidor. ¿Listo? Aquí. ¿Ok? Ahora, ¿Ese voltaje VGS es el mismo que uno haya en DC? no, no es el mismo. ¿Cómo hallamos ese voltaje? No, es que no entiendo. Estoy un poco perdido ahí, profe. Bueno, este voltaje no es necesario hallarlo. Este solamente va a quedar indicado. Solo queda indicado. ¿Cuál, el ¿Sí? VGS? Sí, este VGS va a quedar indicado. Lo que pasa es que ahorita nosotros tenemos que hallar la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje. ¿Cómo lo hacemos? A través de este circuito que tenemos aquí. Ahora hacemos un análisis circuital, que es el siguiente paso. El segundo paso, ¿cuál era? Suponer la fuente en cortocircuito, reemplazar el equivalente, que es esto de aquí. Esto de aquí que voy a dibujar en verde, es el equivalente en Profe, ¿y hacerle... la resistencia que está antes de la puerta se omite? Este RD, por lo general, es bastante grande, ¿sí? Esa RD por lo general es bastante grande. RD minúscula, en las hojas de característica, la pueden encontrar, en las hojas de característica, la pueden encontrar como 1 sobre YOS, ¿sí? YOS es la admitancia
en un análisis que se llama análisis de parámetros H. ¿Sí? Análisis de parámetros H. Entonces, en las hojas de característica a usted le dan este parámetro. ¿Cómo halla RD? RD la halla con el inverso de este parámetro. Este parámetro YOS se llama admitancia. Admitancia en AC del JFET, ¿sí? A la salida. Admitancia de JFET a la salida. YOS. ¿Listo? Y esto se encuentra en las hojas de característica, o sea que RD la podemos buscar. O RD en los ejercicios nos las pueden dar. Pero este RD, por lo general, siempre es grande. ¿Sí? RD en las hojas de características, por lo general, es grande. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos simplificar esto, nos va a quedar ¿de qué forma? Nosotros podríamos, en algunos casos, si RD es mucho mayor que la resistencia en el drenador más RS, RD minúscula la podemos ignorar. ¿Sí? La podemos ignorar. ¿Listo? En este caso vamos a ignorarla para simplificar los cálculos. ¿Sí? ¿Cuáles cálculos? Impedancia de entrada, impedancia de salida. Sobre todo la salida porque ese RD me afecta en la salida. ¿Listo? Ese RD me afecta a la salida. Entonces, vamos a buscar impedancia. Es la segunda vez que... Pregunto, ¿cuánto vale la impedancia de entrada para ese circuito? Para ese circuito, ¿cuánto valdría la impedancia de entrada? Entonces, aquí me faltó una resistencia en este modelo, ¿no? ¿Quién me faltó? La dibujé aquí a este lado, pero no la dibujé acá. RG. RG. ¿Sí? RG. Esto sí es... Toma el pelo ahí. RG. Está aquí, mírenla. Entonces, la impedancia de entrada, como esto está abierto, como esto está circuito abierto, la única resistencia que vemos a la entrada, ¿quién es? RG. Por lo tanto, para autopolarización, la impedancia de entrada es igual a RG. Impedancia de salida. La impedancia de salida la hacemos cuando el voltaje de entrada vale 0. Si el voltaje de entrada vale 0, VGS va a valer 0. ¿Sí? Y por lo tanto, esta fuente de corriente va a estar apagada. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia de salida aquí va a ser aproximadamente igual a RD. Bueno, la impedancia de salida, si ustedes quieren, también la vamos a poder hallar. ¿De qué forma? También la vamos a poder hallar a través de la corriente de salida y el voltaje de salida. ¿Sí? Recordemos que esto tiene una corriente de salida aquí y sub 0. ¿Sí? En caso de tener carga, la I sub 0 circularía por la carga. ¿Listo? I sub 0, que es la misma I sub D pero minúscula. No es la misma corriente en el drenador en DC, ¿no? Porque aquí ya estamos en AC. Ahora, ¿qué es lo que quiero hallar? Yo quiero hallar la ganancia de voltaje. ¿Cómo hallo la ganancia de voltaje? Vamos a ver si lo hacemos en 5 minutos. La ganancia de voltaje es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. ¿Sí? Voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Yo pregunto, ¿aquí cuánto vale el voltaje de entrada? Resulta que el voltaje de entrada, aquí va a haber dos voltajes. El voltaje en RS, ¿sí? Y el voltaje VGS.
Por lo tanto, el voltaje de entrada va a ser igual a VGS más este voltaje, BRS. ¿Sí? Pero BRS, ¿cuánto vale? Profe, qué pena que si le pueda dar acceso a un compañero. Ok. Listo, gracias. Profe, antes de que acabe la clase, ¿usted ya subió notas? ¿Cómo? Profe, ¿usted ya subió notas? A ustedes Pues yo no... como todavía no me aparecen. Ah, caramba. Entonces ahorita que termine la clase me pongo a subirles esas notas. O igual yo se la había mostrado, ¿cierto? Pero no se la había subido. Sí, así no las mostró, pero no están en plataforma todavía. Ah, a mí se me olvidó entonces. Ese día se las mostré y pensé que ya se las había subido ahí mismo. Bueno, entonces ahorita que termine la clase se las subo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, listo. Hagamos una cosa. Yo voy a más bien a hacer eso, pero yo voy a dejar de todo modo planteado aquí. ¿Sí? Vamos a terminar este ejercicio. Yo les voy a pedir un favor. Ustedes mañana de tarea, les voy a pedir que hagan el análisis del polarización fija. ¿Sí? Que estudien polarización fija, es decir, el análisis en pequeña señal de autopolarización fija para un JFET. Y este es el caso un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque el más fácil es que tuviese un condensador aquí. Mañana se lo explico. Yo estoy haciendo acá el que es más complicado, pero ya haciendo este, los demás son más fáciles. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale el voltaje en BRS? Lo vemos aquí. Aquí hay una sola malla, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en BRS va a ser igual. ¿A quién? A la corriente. ¿Qué corriente circula por aquí? Y BGS la fuente de corriente. por GM, ¿cierto? Sí. Multiplicado por RS. B es igual a I, que es la corriente esta, que es esto, este valor, por RS. Ahora, reemplazando me va a quedar que BI va a ser igual a BGS más BGS por GM por RS. O sea que yo de aquí puedo factorizar ¿quién? BGS, A que BPS. significa 1 más, ya se me va a cortar la comunicación, GM por RS. Ese va a ser el voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces, voy a borrar para continuar aquí en la parte de arriba para no borrar el modelo, ¿sí? Voy a continuar arriba, ¿listo? Entonces, como yo lo que quiero hallar es ¿quién? La ganancia de voltaje, que es igual a B sub 0 sobre B sub I, pero ya B sub I lo tengo, lo voy a volver a escribir aquí arriba para luego borrar esto. ¿Por qué? Porque este de aquí era para determinar BI, para luego reemplazarla en esta fórmula. BI, entonces me resultó que es igual a BGS, que multiplica 1 más GM por RS, ¿cierto? Eso es lo que tengo ahí abajo, ¿no? Bien, ahora tengo que hallar B sub 0. Para este circuito, ¿cuánto me vale B sub 0? Para este circuito, B sub 0 me vale, esto tiene polaridad más menos B sub 0. Por lo tanto, como la corriente va hacia arriba, va a ser negativo el voltaje de salida. Y vale, ¿cuánto vale? Vale I sub 0 por RD, ¿cierto? Pero como esto está circuito abierto, I sub 0 vale esto mismo de aquí. En conclusión, sería BGS por GM, ¿cierto? ¿Por quién?
por RD. ¿Cierto? Esto es I sub 0, ¿no? I sub 0 negativo.